Bien, regresamos con este análisis de cómo fue que se hizo, cómo fue que se discutió este presupuesto, que ahora ya es una realidad, y pues cuál es esta interminable lucha, digámoslo en términos así sencillos, de los grupos dentro de la Cámara y de las personas e instituciones que vienen en nombre del gobierno de tal, del estado de tal, del municipio de tal, a pedir, porque en los días que se discute el presupuesto, esta Cámara es lo más parecido a una concentración popular. Viene gente de todos lados, unos por las buenas, otros por las malas, unos ponen cadenas en las puertas, otros atraviesan autobuses, otros vienen y cabildean. Porque finalmente la protesta pues, es una forma de cabildear en la calle, ¿no? Claro. Cabildear con la presión callejera para exigir algo. Y a la hora de la hora no se le da gusto a todos, no se puede, o sí se puede. Se trata, primero buenas tardes amigas y amigos del auditorio, saludo a mi compañera, mi compañero legislador, a don Rafa. Efectivamente, este presupuesto es un presupuesto histórico para el país porque logra casi 5.3 billones de pesos para ejercerse en el año 2018. Es un presupuesto que logró una construcción por consensos, de forma seria, responsable, que busca, lo más importante es que el gobierno federal fue el que se apretó el cinturón. O sea, el gobierno federal ha bajado de los últimos 4 años gasto en nómina, no ha creado nuevas plazas de empleos de altos funcionarios, se ha fortalecido el presupuesto para la salud, se ha fortalecido el presupuesto para la seguridad, se ha fortalecido sobre todo el presupuesto para estados y municipios. Yo recuerdo y fui legislador en la 60 legislatura, donde teníamos petróleo de casi $100, $106 el barril. Hoy tenemos un petróleo de 45, 46 dólares. ¿Cuánto fue el presupuesto en aquella legislatura? Fue mucho menor que este. En esa legislatura era un presupuesto de cerca de 2.8 a 3 billones de pesos. ¿Sí? Y tampoco alcanzaba. Ahora tenemos el doble y tampoco alcanza. Porque tenemos un país, don Rafa, que está creciendo. Tenemos un presupuesto sostenido, un crecimiento económico sostenido de promedio del 3%, del 2.8%. Quisiéramos crecer a más, claro. Yo no veo un mexicano que diga que no quiere crecer. Todos queremos crecer a números más grandes, pero a nivel comparativo, a nivel Latinoamérica, o los países que están adheridos al OCDE, México es de los países que no ha dejado de crecer, por ejemplo, de una forma sostenida. Un país, para darnos una idea de si estos 5 billones que suenan tan espectaculares son algo importante. México tiene 104 millones de habitantes, más o menos. No, ya tenemos casi 110 millones de habitantes. Vamos a decir que tenemos 110 millones de habitantes. 112. Y tenemos 5 billones de presupuesto. Así es. ¿Cuánto tiene de presupuesto Brasil? Que tiene 200. Le aseguro. El doble de población, no tiene el doble de presupuesto. No, y tiene menos presupuesto que México per cápita, Ajá. A pesar de que ellos tienen otros ingresos por la empresa, en la movilización que se dio de su sector energético, comparado con el nuestro, que acabamos de iniciar desde el 2014, las reformas transformadoras, que veremos que en el mediano y largo plazo nos darán resultados, sobre todo en materia de inversión y crecimiento económico en el país. Pero déjeme decirle algo. En nuestro país, algo que se ha hecho en esta administración es fortalecer los ingresos de estados y municipios. Hoy, con un petróleo de $45, ya nuestras finanzas públicas no dependen más que en un 13% de los ingresos petroleros. El resto son ya ingresos tributarios, ingresos de derechos, otros ingresos que el país ha logrado obtener gracias a su eficiencia, a su disciplina financiera y materia presupuestal. Hoy los estados y municipios reciben más dinero que hace 10 años o reciben más dinero que hace 5. Ejemplo de ello es que en este presupuesto se garantizó que todos los estados y municipios del país reciban al menos, quitando inflación, entre un 5 y un 6% más de ingresos en materia de participaciones que lo que recibieron en el año en el que estamos terminando. Y le pongo un ejemplo. Yo soy de Coahuila. Nuestro estado va a recibir proyectado, porque siempre termina más, recordemos que el presupuesto es una proyección del gasto estimada, sobre todo en base a los ingresos. Coahuila va a recibir 2.200 millones de participaciones más que lo que recibió en 2017. Guanajuato va a recibir un 6-7% más porque es un estado que recauda bien y que cobra bien. Entonces, en su mezcla de participaciones le va a ayudar a recibir más, al igual que Coahuila, es un estado que cobra bien y recauda bien. La Ciudad de México va a recibir 6.000 millones de pesos más. Ahora, este año más su fondo de 1.250 millones de fondo de capitalidad. A ver, se crea un fondo para la atención a los desastres y ninguna persona que haya tenido un daño en su vivienda
o sea víctima de los terremotos del 7 y el 19 de septiembre, se quedará sin un apoyo gubernamental. Hay presupuesto para ello, creamos el Fonren, creamos y le metimos más dinero al Fonden por 18,000 millones de pesos, se creó el fondo de tasa cero de reconstrucción por 2,500 millones de pesos que va a ser potencializado con los estados, sin que los estados paguen capital, solamente pagarán intereses para también hacer a los estados responsables un poquito de que le aporten de ese excedente de participaciones a la reconstrucción de estas áreas afectadas. Y para no alargarme más y dejar a mis compañeros continuar con este tema, decirle de forma muy transparente que la ley de disciplina financiera, la ley de transparencia, la ley de fiscalización que mis compañeras y nosotros votamos en esta legislatura van a servir para que esos recursos sean supervisados vía GPS desde que salen de la tesorería de la Federación hasta que llegan al lugar. Y la Auditoría Superior de la Federación hoy tiene más dientes para poder sancionar a aquella administración, aquel servidor público o aquel gobierno que haga mal uso de los recursos públicos. Es algo que nos debemos sentir orgullosos, no se sacrifica las finanzas de los estados ni de los municipios, que es donde se combate la inseguridad, que es donde se genera y se disminuye la pobreza, que es donde llegan los empleos que este gobierno, junto con los empresarios y el esfuerzo de todos los mexicanos, ha logrado casi 3.6 millones de nuevos empleos, la cifra más grande de los últimos 50 años, y es porque México está creciendo con seriedad, con responsabilidad y sobre todo dándole la cara a los problemas, no haciéndonos a un lado. No dijimos quién lo hizo sí, quién lo hizo no, estamos tomando el toro por los cuernos. Bueno, lo que estamos haciendo en esta legislatura, y creo que todos las y los diputados hemos trabajado de forma seria para lograrlo, cada quien desde su partido, pero llegando a coincidencias en lo más sustantivo que es el bien de las personas, hicimos leyes tan importantes que la diputada decía algo y usted lo coincide, don Rafa. Hoy tenemos una cámara de video en cada teléfono. Hoy cualquier mexicano puede denunciar un acto de corrupción, puede denunciar un abuso de cualquier autoridad. A veces lo pueden hacer con cierta certeza o a veces puede ser una verdad a medias o una que se puede convertir en una mentira completa o a veces puede ser total verdad. Hoy, gracias a esos mecanismos que nos ha dado la tecnología, hoy el gobierno tiene que actualizar sus leyes. ¿Para qué? Para que los ciudadanos tengan la tranquilidad de que la ley va a proteger su patrimonio, sus intereses y va a evitar que cualquier servidor público se pase de vivo. Y si lo hace, los gobernadores que usted comentaba ya están tras las rejas. Y es gracias a las leyes que muchos se hicieron en esta legislatura. Y es gracias a tener un buen sistema de fiscalización. Y es gracias a reportar al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. Y es gracias a tener un semáforo de deuda. Y es gracias a tener muchas dientes, llámese así, leyes que antes no se tenían y que hoy las hemos actualizado a la demanda ciudadana. Claro que estamos hartos de la corrupción, claro que estamos hartos de la impunidad, pero este gobierno ha tomado el toro por los cuernos y ha enfrentado temas que nadie quería tocar, ha enfrentado los retos que nadie quería tomar porque iban a ser desgastantes y al final el que actúa en contra de los actos de corrupción, el que mete a la cárcel los corruptos, el que mete o propone sanciones para sancionar X o Y acción, siempre tiene un desgaste. Y no importa, no venimos aquí a la televisión a cuidar la imagen, bueno, venimos a cuidar al ciudadano. Pero es un desgaste, digamos, un desgaste constructivo, porque es a favor del ciudadano. Gobierno que castiga a los suyos, quizás se desgaste internamente, pero externamente hay un reconocimiento también por eso. Porque dice, bueno, aquí hay un ejemplo de que yo no era... Castigaron. Y ejemplo de ello, Rafa, es, sí le estamos dando más dinero a estados y municipios para que desde ahí también haya esfuerzos adicionales. El fondo de potencialización para los desastres, que aparte del fondo del Fonden que va a caer el gobierno federal, se va a multiplicar hasta por 12,000 millones de pesos, pero también obliga a que el Estado, los gobiernos de estados tengan una responsabilidad y digan, a ver, pues yo sí quiero el fondo de potencialidad para resolver el problema de 2,000 casas damnificadas. Órale, aquí tienes la lana del Fonden y aparte, ¿con cuánto le quieres entrar para apoyar más? Híjole, pues yo le entro con 500 millones del Estado. Bueno, si tú le entras con eso, no vas a pagar capital. O sea, solamente vas a pagar el interés. Te vamos a dar los 500 millones, el gobierno federal pone los 500 por vía manobras. Tú solamente pagas los intereses a 20 años, no vas a pagar capital. Y el beneficiario es el ciudadano. Y esos recursos van a estar muy bien fiscalizados. Oye, para Jerico, que nadie se pase de vivo. A ver, Jerico, ya para cerrar, ya se va a acabar el programa. Nos quedan 5 minutos. Claro que sí. Agradecerle a las amigas y amigos del auditorio que nos escucharon por este canal del Congreso, a Emilio Salazar, a la diputada Alejandra,
a todos los amigos que nos tuvieron paciencia en este tiempo para explicarles un poco qué es el presupuesto. Logramos un presupuesto con superávit primario, se va a bajar deuda pública del país, de 51% que teníamos hace 2 años, ya vamos a estar con 48% del PIB. Esa es una buena señal y por eso las calificadoras internacionales nos mejoraron aún más la calificación de México para poder adquirir créditos, y eso le da certidumbre a los inversionistas nacionales y extranjeros que vienen a dejar sus recursos aquí para crecer y para generar desarrollo económico para nuestras regiones, para el sur, para el centro, para el norte. Creo que México tiene que seguir trabajando con una buena actitud. Hay problemas graves que enfrentar, hay problemas que todos los días se les da la cara para poder reducirlos. Se han resuelto muchos, hay otros más que hay que resolver, pero se logra con diálogo. Se logra con este diálogo serio, respetuoso, con consensos. Podremos a veces estar a favor de muchas cosas y en contra de otras, pero siempre con respeto. Creo que el país está dando ese gran paso democrático, ese gran paso de construcción. Decía don Rafa, ¿cómo hacer que la política sirva para ampliar, para solucionar lo financiero? Hasta en eso tenemos que trabajar, pues así tendría que pasar, sin descuidar las finanzas públicas. Aquí estoy viendo que de acuerdo con las notas que preparamos para este programa, Standard & Poor's, Global Rating y Fitch Ratings le dieron una mejor calificación a México, la pasaron de negativa a estable. Así es. Y se busca, según dice aquí, que la Secretaría de Hacienda con este presupuesto pueda ofrecer hasta para el momento de las negociaciones sobre el futuro incierto, bueno, ni tan incierto, se va a acabar, ya lo sabemos, del Tratado de Libre Comercio, que este es un país estable. Así es. Ahora, un país estable quiere decir que es un país que no se voltea, que no se hunde, que no se cae, es como un barco, ¿no? Es estable. Sí, la navegación... Puede surcar la mar en aguas calmas. Sí, pero lo que está pasando adentro del barco no lo va a hundir, pero los pasajeros no viajan ni contentos ni seguros. Por eso hay que seguir trabajando. Yo creo que los retos con los que se llegó este gobierno eran muchos y se tomaron decisiones que se tenían que tomar en el consenso de todos para las grandes reformas estructurales que votaron la mayoría de los partidos políticos representados en esta Cámara, y creo que ahí van dándose resultados. Tenemos un presupuesto serio, responsable, que va a dar resultados, que quizá no alcanza para todo, pero que cada vez nos está enseñando a cómo hacerlo mejor, y hoy tiene dientes suficientes para, vuelvo a insistir, sancionar al corrupto, señalar al que hace mal uso o indebido de los recursos públicos o de sus funciones en el labor. Y siguiendo su analogía.